Pastor Elías Murillo Martínez. Soy colombiano de un pueblito que se llama Andagoya, en el departamento del Chocó, en el estado del Chocó. Un pueblo donde infelizmente tuvimos ocasión de vivir una suerte de apartheid, porque era un pueblo minero donde una empresa internacional que se asentó en este territorio. Esta circunstancia me marcó desde temprana edad y me permitió la oportunidad de involucrarme luego en el análisis, en el estudio del fenómeno de racismo y discriminación racial, que luego me dio la posibilidad de participar en la formulación de todo el marco legislativo de la arquitectura jurídica sobre los derechos de los afrodescendientes en Colombia, y ahora muy orgullosamente hago parte del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, que es la plataforma que ha generado la Organización de las Naciones Unidas para amplificar las voces de los afrodescendientes en el mundo y en procura de avanzar hacia el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de esta población. Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida una vez más a su programa Defendemos al Pueblo. Y en esta oportunidad tendremos la grata compañía de Pastor Elías Murillo, una gran personalidad y una persona de gran incidencia en el tema de población afrodescendiente a nivel pues universal. Así que en este momento pues vamos a iniciar este pequeño diálogo, Pastor, y nos gustaría mucho saber de tu experiencia, no solamente en su país, Colombia, sino también en el ámbito universal. ¿Cómo ve usted el panorama a nivel universal y también a nivel regional sobre la justiciabilidad de los derechos humanos de la población afrodescendiente? Gracias, Adriana. Arián, y un placer a toda la audiencia de este programa tan especial, Defendamos al Pueblo, que es coherente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un saludo y mi reconocimiento especial ante todo a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la señora Rosario Piedra, su secretario ejecutivo, el doctor Estrada, y por supuesto a tu oficina y la Cuarta Visitoría por tener la oportunidad de estar aquí en México ante todo. Bueno, estamos en un momento bastante interesante a nivel global en la lucha contra el racismo y la discriminación racial, y de manera muy especial en lo que concierne a la población afrodescendiente, a los pueblos afrodescendientes del mundo, que en el caso de la región de las Américas es alrededor de unos 200 millones de personas. La sociedad en su conjunto, la conciencia colectiva global se sacudió con ocasión del asesinato de George Floyd en los Estados Unidos. Ese fue un punto de inflexión que nos ha marcado de manera sensible. Estamos como en un punto de inflexión por una parte, pero al mismo tiempo también muy preocupados por la instrumentalización política del racismo y la discriminación racial. Mirando el aspecto positivo, quiero enfatizar que se percibe a nivel global un sentimiento de rechazo al racismo, un sentimiento de repudio a cualquier acto de racismo y discriminación racial, al punto que en ocasiones muchos incidentes que se presentan, creemos que quizás es por exacerbación del racismo, pero no, quizás es justamente esa conciencia colectiva que ya no tolera los hechos de racismo, esos hechos que pasaban antes por debajo del radar, hoy son mucho más visibles, son mucho más notorios, y eso es un elemento muy importante. Y creo que allí fue muy determinante la movilización global que se generó tras el asesinato de George Floyd. Al mismo tiempo, y de manera muy paradójica, se constata a nivel global cierta instrumentalización política del racismo, de la xenofobia y demás formas con esas de intolerancia, la utilización de los migrantes como chivo expiatorios para generar beneficios, réditos electorales, réditos políticos. Es un fenómeno creciente, infelizmente, que se constata en Europa, que se constata en América, y sin duda alguna tiene implicaciones enormes para la paz y la seguridad internacionales, porque detrás del racismo, detrás de la discriminación, detrás del fascismo, pues vienen los conflictos, vienen las guerras, y esa es una preocupación que creo que nos atañe a todos.
hay un conjunto de retos a nivel global que tienen que ver con el fenómeno mismo de la migración, con la crisis climática, los impactos disruptivos de la inteligencia artificial, que si bien es cierto es un beneficio importante en esta cuarta revolución que nos permite avanzar mucho más como sociedad en muchos ámbitos, también es cierto que el sesgo algorítmico, la información histórica que figura en los datos y que es la que nutre los algoritmos, que tiene prejuicios, por supuesto está generando complicaciones o implicaciones serias para un grupo importante de la población, entre ellos los afrodescendientes. Hay también en algunos países de nuestra región donde la violencia policial, ¿sí?, está impactando de manera desproporcionada a la población afrodescendiente. Brasil es un ejemplo bastante elocuente, por supuesto, sabemos ya la historia de los Estados Unidos. Colombia, mi país, no escapa a esta realidad. La práctica del perfilamiento racial sigue siendo un tema de preocupación latente. De modo que, insisto, tenemos por unos lados, unos ámbitos, avances, progresos muy importantes, y por otro lado tenemos unos desafíos que siguen vigentes y nuevos desafíos, sobre todo lo que tiene que ver con el sesgo algorítmico, nos está derivando en formas contemporáneas de racismo y discriminación racial, y a su vez un medio contemporáneo de racismo y discriminación racial que está impactando de manera desproporcionada a la población afrodescendiente en distintas partes del mundo, y sobre todo en aquellos países como en Estados Unidos, donde hace parte de las herramientas que se utilizan en el sistema judicial. Entonces, hoy por hoy, estamos hablando ya de la justicia algorítmica como uno de los desafíos contemporáneos que tiene que ver con este grupo poblacional particularmente. Muy bien, Pastor. Fíjate, tuvimos la oportunidad ya de conversar con organizaciones de la sociedad civil en esta oportunidad que tienes de estar en nuestro país, que ven y están a favor y están luchando por esta justiciabilidad de los derechos de los pueblos y comunidades afrodescendientes. En ellas escuchamos justamente hablar de este perfilamiento racial, de cómo en nuestro país no escapa a lo que tú acabas de mencionar en el tema del uso excesivo de la fuerza, ¿no? Principalmente de esa discriminación y racismo que han sido víctimas, y en ese sentido desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tenemos ese compromiso de ir empujando estas legítimas demandas, y también obviamente ir de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, de la misma ciudadanía, para lograr esta justiciabilidad de los derechos. Desde tu punto de vista, y lo que has vivido en todos estos años también como un gran consultor en el tema, ¿qué podríamos seguir haciendo desde el ámbito de las instituciones nacionales de los derechos humanos, en el caso de México de la CNDH, para contribuir también a esta justiciabilidad de los derechos? Bueno, lo primero es destacar, yo tuve ocasión de venir por primera vez aquí a México en el año 2011 con ocasión de la inauguración del Año Internacional de los Afrodescendientes. En esos momentos, la verdad es que las voces y los análisis, el estudio, el conocimiento de la realidad de la población afrodescendiente en México era realmente mínimo, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que destacar es que el Estado mexicano en su conjunto, el CONAPRED, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que he tenido posibilidad de tener el honor de ser invitado ya en varias ocasiones, le damos la acción a nivel estatal, aquí en la Ciudad de México, ha generado unos progresos notables. Hoy ya la población afrodescendiente en México pues hace parte de la información estadística del censo, entonces eso permite un poco de visibilidad, de reconocimiento de la población. Ya no son tan invisibles como lo eran antes, y sus desafíos están sobre la superficie. La participación política, también se han adoptado medidas importantes en ese sentido, de manera que yo diría que han habido progresos muy importantes. Y en ese contexto, las instituciones nacionales de derechos humanos juegan un rol crucial y pueden jugar un rol sin duda alguna muy importante en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí de México, para ayudar a
abordar muchos de los problemas y los desafíos que enfrentan los estados en relación con los pueblos afrodescendientes. En Colombia, por ejemplo, se han llevado a cabo estudios defensoriales, con frecuencia se emiten directrices, recomendaciones defensoriales orientadas a abordar aspectos específicos de la población afrodescendiente. Recientemente el Defensor del Pueblo de Colombia acaba de radicar un proyecto de ley sobre reconocimiento, perdón y reparación histórica a los afrodescendientes, que le otorga facultades al Ejecutivo para legislar en esta materia. Que esto muestra, digamos, el nivel de posicionamiento del tema en la agenda y las posibilidades que tiene una instancia como para el caso de México, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hacer uso de su potestad legislativa, de su iniciativa legislativa, por supuesto, este es un aspecto cumbre. Pero hay otros aspectos mucho más de la cotidianidad, en el caso particular, por ejemplo, del perfilamiento racial, que es poder tener mecanismos expeditos para la recesión y trámite de las quejas por casos concretos, por hechos concretos de perfilamiento racial, poder hacerle veeduría, si se quiere, a las regulaciones, las directrices internas de la fuerza pública para mirar que dentro de esas directrices no hayan de por medio disposiciones que puedan tener algunos visos de racismo o discriminación. Eso es de la mayor importancia. Poder acompañar o emitirle recomendaciones a las instituciones educativas de educación para que incorporen la variable afrodescendiente en sus estudios. Eso es muy positivo. Hay una iniciativa, por ejemplo, que en Colombia personalmente he venido alentando, aún no se ha materializado y que bueno sería que México pudiera considerarla, y es la posibilidad de que en las pruebas de estado, ¿sí? Por ejemplo, para el acceso a las universidades y el ascenso de la fuerza pública, los miembros de la fuerza pública, puede haber una suerte de batería de preguntas que tengan que ver con la historia, con la cultura, con los derechos de los afrodescendientes, para que esta población pueda acercarse de una manera mucho más integral y que puedan tener una visión formativa y equitativa de la realidad de los afrodescendientes para el caso de México. Esas son acciones que una instancia como la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede alentar y seguramente con persistencia tener una respuesta positiva por parte de las instancias respectivas, sea en los niveles el nivel federal o a nivel estatal. De modo que hay una gama de posibilidades que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos, en este caso la Comisión en México, para acompañar, para abrazar, para apoyar el trabajo pedagógico, los cursos en materia de capacitación, pero sobre todo la utilización de los medios de comunicación. Esta oportunidad que agradezco de poderme dirigir aquí a esta audiencia es de la mayor importancia, pero si se elaboran cursos que de manera sistemática puedan ser impartidos a través de los medios de comunicación, digamos, el uso de los medios y la internet, que en muchos casos es utilizada para discriminar, poder utilizar esta herramienta para llegar de manera masiva y a impactar a la población en general o a ciertos sectores en particular que de pronto son más proclives a cometer conductas, actos de racismo y discriminación racial, incluido el perfilamiento racial, pues es una posibilidad muy importante. Así es. Consideramos que el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, nos sirvió a nivel universal y también a nivel pues de nuestra propia región, para potencializar algunas de las acciones que veníamos bien desarrollando como instituciones nacionales, también desde las organizaciones de la sociedad civil, y consideramos que este decenio proclamado por la Organización de las Naciones Unidas nos dio una luz para seguir adelante. Estamos a punto de terminar este decenio, prácticamente a unos años, 2025. Entonces, realmente consideramos que sería una oportunidad también para seguir incidiendo en estos temas si tenemos unos nuevos lineamientos de Naciones Unidas, quizá la oportunidad de un nuevo decenio, quizá algunas otras herramientas que nos vayan nutriendo también para para poder seguir avanzando.
En este mismo sentido, pastor, consideramos que primero es muy importante lo que tú has mencionado, la visibilización. La visibilización de la población afrodescendiente, y esto que implica no solamente empezar con estas campañas de difusión, también de capacitación, y algo muy importante, necesitamos medir, necesitamos cifras. Es también una de los de las peticiones que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas a través del Comité de Discriminación Racial, que tú tuviste a bien estar como integrante y también como vicepresidente, que nos vayan exigiendo estos registros que nos permiten ubicar en dónde y qué situación es la que están viviendo y por dónde pasan. Pero después de esto, ¿qué seguiría más, no? ¿Qué sería fundamental que en nuestro país hemos hecho ya campañas de visibilización? Estamos todavía considerando que falta todavía una formación y sensibilización y capacitación a funcionarios públicos que finalmente vienen con ellos y con su trabajo en el terreno algunas actitudes también de racismo, también de xenofobia, y que es importante seguir aportando. Sin embargo, ¿qué nos seguiría, pastor, por seguir avanzando? Tú que también conoces, muy bien la realidad del continente, pero también conoces nuestro país. ¿Hacia dónde tendríamos que dirigir las siguientes acciones? Así es, Ariane. Bueno, el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, es sin duda la manifestación más elocuente del compromiso internacional en el camino hacia el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los afrodescendientes. En general, los países han avanzado en la profundización de la fase de reconocimiento. Entonces, han incorporado, insisto, en los censos y en los registros administrativos la variable afrodescendiente, y han tomado pues un conjunto de acciones, pero otros han dado un paso más adelante, y es en la adopción de leyes de reconocimiento étnico, leyes orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades de los afrodescendientes, leyes orientadas a garantizar la justicia y el desarrollo de los afrodescendientes. Quizás México en este momento, y desde la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, bien sea, insisto, aprovechando su potestad legislativa o invitando, recomendando a otras instancias del Estado legislativo o al propio Ejecutivo, podrían dar un paso al frente en función de una ley sobre los derechos colectivos de los afrodescendientes en México, una ley sobre reconocimiento, perdón y reparación histórica a los afrodescendientes en México, es decir, una ley que reconozca, digamos, mayor igualdad de oportunidades a la población afrodescendiente en México. Podría ser una acción que se entraría a nivelar con la tendencia en la región. Brasil ha avanzado en ese sentido, Colombia ha avanzado en ese sentido, Ecuador, Perú, Uruguay, la más reciente, en Costa Rica el año pasado, de manera que quizás es un buen momento, un momento propicio para que México pueda tomar en cuenta estas lesiones positivas, estas señales de estos países, y dar un paso al frente orientado a la profundización del reconocimiento, la justicia y el desarrollo de los afrodescendientes en México. Estupendo. También, las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país han reclamado que sí, bien es cierto que ya está el reconocimiento a nivel constitucional en nuestro país, sin embargo, no ha bajado las reglas de operación, justamente reglas de operación en los programas, política pública, y finalmente se siguen enfrentando a no poder acceder como de una manera integral a los programas. Creo todavía que tenemos ese camino, y lo comparto contigo, por andar en bajar ese reconocimiento constitucional a tan llamadas reglas de operación, para que realmente los programas, el acceso a todo lo que podría ofrecer el Estado sea realmente una realidad para la población afrodescendiente. No sé si en algún otro país o Colombia finalmente también transitó por esto, y de qué forma podemos tal vez con esa experiencia ir hacia ese sentido, ¿no? Tratar de que las reglas de operación
empecemos a empujarlas de tal suerte que sean programas integrales, política pública integral, que realmente fortalezca pues que la población y las comunidades afrodescendientes en México realmente tengan este acceso a todos los derechos y oportunidades como todos los demás. Efectivamente, se constata en la región de América Latina, digamos que la mayoría de los países están tratando como de, tomando en cuenta la experiencia de otro grupo históricamente discriminado, la mujer, ¿sí? Las mujeres están buscando a partir de la experiencia, del camino recorrido en el combate a la discriminación en contra de las mujeres, esos acumulados, esas lesiones puedan derivarse en favor de otro grupo para el caso de los afrodescendientes. Y una de las lesiones más importantes y que remite a la inquietud tiene que ver con la necesidad de la adecuación institucional para que las instituciones realmente sean sensibles y estén permeadas, más allá de tener una oficina o algo con responsabilidad específica, que tenga una afectación transversal, digamos, generacional. En ese contexto ha emergido, digamos, un concepto que es el enfoque diferencial, digamos. Entonces, la institucionalidad viene trabajando en los distintos países por la incorporación del enfoque diferencial afrodescendiente, que no es otra cosa que promover acciones orientadas a garantizar el ejercicio, digamos, de la diferencia dentro de una plena ciudadanía, digamos, el ejercicio de la plena ciudadanía, que el déficit de ciudadanía que ha caracterizado, por ejemplo, a la población afrodescendiente, igual que ocurrió con la mujer históricamente, pueda ser superado mediante la incorporación de la dimensión afrodescendiente en todas las políticas públicas, es decir, en el marco legislativo, en el marco institucional y en el marco instrumental, pero de manera transversal, no como una isla por allá en una dependencia. Y creo que eso viene dando resultados positivos y que bueno que México, ya sea empezando por la acción interna de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también las recomendaciones a las entidades del Estado, pueda promover recomendaciones, impartir orientaciones que conduzcan a la incorporación o al fortalecimiento, donde ya esté avanzando, del enfoque diferencial afrodescendiente en las políticas públicas. Eso sería quizás un paso importante. Yo percibo que está impactando en varios países, incluido Colombia. Pues en nuestro país, básicamente, como tú has podido constatar, la participación ha sido fundamental de las organizaciones de la sociedad civil, de los organismos públicos de derechos humanos, en este caso de las comisiones llamadas también las comisiones estatales, y también de la CNDH. La CNDH prácticamente desde el anuncio del decenio implementó ya toda una línea de acción y de, primero, como te decía, de sensibilización. Recientemente tú has podido constatar que tuvimos una reunión con organizaciones de la sociedad civil, que si bien es cierto, lo que aflora es que necesitan también un diagnóstico un poco más interiorizado en términos de lo que está pasando en México y sobre todo la atención de las instituciones, ¿no? Es un reclamo de estas organizaciones que todas las instituciones del Estado perfilen sus acciones también hacia este reconocimiento que al final del día no es más que justicia y desarrollo para las poblaciones afrodescendientes, como bien lo dice el decenio. Y bueno, pues no sé si quisieras dar un pequeño cierre a esta conversación que ha sido muy enriquecedora y que además desde la CNDH agradecemos profundamente esta oportunidad de compartir y también de que nos guíes en algunas oportunidades que tenemos de incidencia a nivel de política pública. Pues unas palabras que nos puedas dar como cierre de hacia dónde visualizar también todo lo que Naciones Unidas y también la misma reclamo de la población nos lo indica en los próximos años. No, soy yo quien les da la gracia a Ariadne por la oportunidad de venir aquí, de compartir,
de escuchar las voces de los funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de ver ese compromiso con la agenda de los afrodescendientes, una agenda que a nivel global hoy está muy vibrante, muy palpitante. Recientemente, el año pasado, pues tuvimos la primera edición de la proclamación del Día Internacional de los Afrodescendientes, el 31 de agosto, que estamos próximos a conmemorar. Ahorita se creó, se estableció en Naciones Unidas el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, que es, digamos, una plataforma a través de la cual se busca amplificar las voces de los afrodescendientes y poder impactar mucho más el rol del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General en relación con la agenda de los afrodescendientes. Constatamos felizmente en Colombia la elección de la vicepresidenta Francia Márquez, que es una mujer, un símbolo, digamos, de la lucha de los afrodescendientes en mi país, y eso con mucho orgullo, y que es muy bien recibida también a nivel del hemisferio, y que muestra, digamos, un poco la tendencia y cómo la emergencia de las reivindicaciones de los afrodescendientes está teniendo respuesta por parte de las sociedades en las que formamos parte. De manera que en el caso particular aquí de la CNDH en México, yo creo que alentar a las instituciones del Estado para que tengan una suerte de línea base con respecto a los indicadores centrales de los afrodescendientes es un paso que también convendría, digamos, tomar en cuenta. El fortalecimiento, digamos, exhortar a las instituciones responsables al Ejecutivo para un mayor fortalecimiento de las organizaciones de base afrodescendientes, para que la acción colectiva, que finalmente es la que termina siendo el motor transformador de estos desafíos, pueda ser tomada en cuenta, es muy importante. Lograr que la sociedad en su conjunto pueda valorar que las cuestiones que afectan a los afrodescendientes en México no son un tema aislado de la realidad nacional y los desafíos que enfrenta el país, porque temas como, por ejemplo, crisis climática, sabemos que aquí hay población afrodescendiente ubicada en zonas geográficas muy estratégicas que son susceptibles de ser impactadas de manera mucho más sensible por la crisis climática, pero que justamente esa vivencia entre las comunidades y esos entornos históricos ha sido una característica importante, un factor positivo que se ve como parte de los elementos que ayudan a mitigar o a prevenir o a tener una mayor adaptación a los desafíos que implica la crisis climática. Entonces hay que preservar esas comunidades, darle mayor protección, procurar que los fenómenos de violencia, y bueno, yo vengo de un país donde tenemos un recorrido terrible y enorme en este sentido. Estamos en este momento, hemos recuperado la esperanza con miras a poder terminar de resolver este conflicto en paz. Pero volviendo aquí al caso particular de México, una de las cuestiones que señalaban los voceros de las comunidades en la reunión del día de ayer era justamente que se siente un impacto muy progresivo, creciente de la violencia en sus territorios, lo que a su vez los coloca junto con los impactos de la crisis climática en unas situaciones de vulnerabilidad creciente. Ojalá que, digamos, los esfuerzos de instituciones como la CNDH y otras pues puedan lograr anticiparse a que estas poblaciones pues no transiten por rutas que, bueno, insisto, tenemos ejemplos como la región pacífica de Colombia, donde está concentrado toda la situación de violencia y conflicto armado en el país y los rezagos que quedan. Entonces, que estas lesiones puedan servir para prevenir acá en México sería un paso muy positivo. Pues, Pastor, muchísimas gracias por esta oportunidad. Nos quedamos con un gran sabor de boca y también con estos grandes retos que tenemos que enfrentar y con también grandes oportunidades de incidir a favor de la población y comunidades afrodescendientes. Pastor, muchas gracias por esta oportunidad y siempre bienvenido en esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es tuya. Gracias. Muchas gracias. Les damos las gracias a las personas que nos acompañaron y les invitamos a que compartan y a que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos como Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como cada jueves, la invitación a ver estos programas
a reflexionar, a dejarnos sus comentarios y a seguir construyendo este diálogo y esta cultura por los derechos humanos en México.